No sirvo más, no obedezco más, no pertenezco a esta casa. Esposa y su madre obligaron al marido a organizar solo la cena para 30, pero él tomó un tren. El estruendo de la puerta cerrándose con violencia recorrió la casa como un disparo. Julián Herrera quedó inmóvil en medio del comedor con las manos sudorosas, sosteniendo una lista interminable de platillos que debía preparar para 30 invitados. Sus ojos se nublaron mientras repasaba una y otra vez los nombres que su esposa Verónica y su suegra doña Matilde habían anotado sin consultarle. Cochinillo al horno, enchiladas poblanas, sopas de mariscos, mole negro, flanes caseros, vinos importados, la lista seguía y seguía como una pesadilla interminable. Afuera se escuchaban las risas de los vecinos celebrando con sus familias, mientras él se enfrentaba solo a la humillación más amarga de su vida. Tras 15 años de matrimonio, ya no era un esposo, era un sirviente en su propia casa. Desde donde quiera que estés leyendo nuestras historias narradas, queremos que sepas que nos emociona recibir tus comentarios. Cuéntanos desde qué parte del mundo nos acompañas mientras descubrimos juntos esta historia que transformará para siempre la vida de Julián. Para entender cómo llegó a ese instante de desesperación absoluta, hay que regresar al inicio de aquella mañana de diciembre, cuando todo parecía normal en la residencia de los Herrera Molina, ubicada en la colonia Roma de Ciudad de México. El despertador sonó a las 5:30 de la mañana, como cada día desde hacía 15 años. Julián abrió los ojos y lo primero que vio fue la espalda de su esposa, Verónica, quien ya estaba revisando su celular sin siquiera saludarlo. Él suspiró profundamente, se levantó y caminó descalzo hacia la cocina para preparar el café que ella esperaba encontrar listo al bajar a desayunar. La casa era amplia y elegante, con pisos de madera pulida que él mismo mantenía impecables, y muebles de diseño que había escogido doña Matilde años atrás, cuando Verónica era apenas una novia ilusionada que aseguraba que el amor podía superar cualquier obstáculo. Ahora, a los 40 años, Julián recorría esos mismos pasillos sintiéndose un extraño en su propio hogar, donde cada decisión, desde el color de las cortinas hasta el menú de la cena, pasaba por la aprobación de su suegra. Mientras preparaba el café de olla con clavo y canela, como le gustaba a Verónica, Julián recordó los días en que era soltero y trabajaba como profesor de literatura en una universidad prestigiosa. Tenía su propio departamento, sus propios sueños y una pasión genuina por enseñar y escribir. Ahora, esa misma pasión se había convertido en un peso, porque su vida ya no era vocación, sino obligación. Sus manos, que alguna vez llenaron pizarras con ideas y versos, ahora solo servían para cumplir los caprichos de una familia que daba por sentado cada uno de sus esfuerzos. Verónica bajó las escaleras exactamente a las 6:15, como siempre, con su vestido impecable y su actitud de mujer poderosa que tenía una firma de abogados que dirigir. Se sentó en la mesa del comedor sin dirigirle una sola palabra a Julián, quien ya tenía listos sus chilaquiles verdes, frijoles refritos, tortillas recién hechas y el periódico doblado junto a su taza de café. Durante los primeros años de matrimonio, Julián intentaba conversar con ella durante el desayuno, preguntándole sobre su trabajo, sus planes del día o simplemente tratando de mantener viva la conexión que alguna vez los unió. Pero con el tiempo comprendió que Verónica solo respondía con monosílabos o gestos de fastidio, más interesada en revisar las noticias jurídicas que en escuchar los sentimientos de su marido. A las 7 de la mañana, su hijo Emiliano bajó corriendo las escaleras con su mochila llena de libros y su uniforme escolar perfectamente acomodado. A los 15 años, Emiliano era un joven inteligente y sensible que había heredado los ojos expresivos de su padre y la determinación férrea de su abuela materna, aunque afortunadamente no su carácter despótico. Julián siempre se aseguraba de que el desayuno de su hijo fuera especial: hotcakes con miel, fruta fresca, jugo de naranja natural y un vaso de leche tibia. Emiliano era lo único bueno que había salido de su matrimonio con Verónica, y Julián estaba decidido a que su hijo creciera sabiendo que merecía respeto y amor. Emiliano besó a su padre en la mejilla y le susurró al oído: «Gracias por todo, papá. Eres el mejor del mundo».
Esas palabras llenaron el corazón de Julián de una calidez que ya no encontraba en ningún otro lugar de su vida. Su hijo era su ancla, la razón por la que seguía soportando las humillaciones diarias, los desprecios constantes y la sensación permanente de no ser suficiente para nadie en esa casa. Después de que Verónica y Emiliano se fueran, Julián se dirigió al Instituto Nacional de Letras, donde trabajaba como docente. Donde trabajaba como profesor de literatura comparada en la Universidad Nacional. Era el único lugar donde todavía se sentía el mismo, donde sus conocimientos eran valorados y donde los estudiantes lo miraban con admiración y respeto. Sus clases eran famosas por ser dinámicas y apasionadas, y Julián tenía la habilidad especial de lograr que hasta los alumnos más tímidos se atrevieran a debatir ideas y a escribir con libertad. Esa mañana en particular, Julián estaba enseñando a sus estudiantes cómo analizar un poema barroco, explicándoles la importancia de leer cada verso con atención y de interpretar las metáforas en su contexto histórico para obtener la riqueza completa del texto. Sus manos se movían con naturalidad mientras señalaba pasajes en el pizarrón, y sus ojos brillaban con la pasión que solo aparecía cuando hablaba de literatura. Los estudiantes lo escuchaban fascinados, tomando notas de cada palabra, porque sabían que estaban aprendiendo de un verdadero maestro. La literatura no es solo leer palabras, les explicaba Julián mientras subrayaba un verso con tiza blanca. Es contar historias, es conectar con nuestras raíces, es demostrar amor y memoria a través de cada texto que analizamos. Cuando ustedes escriben para alguien, están entregando un pedacito de su alma. Uno de sus estudiantes, un joven de 20 años llamado Rodrigo, levantó la mano y preguntó, «Profesor Julián, ¿cómo sabe uno cuando está escribiendo con amor verdadero?» La pregunta tocó una fibra sensible en el corazón de Julián, quien se quedó callado por un momento recordando los tiempos en que redactaba cartas y poemas para Verónica con ilusión, esperando ver en sus ojos la misma satisfacción que ahora veía en los rostros de sus estudiantes. «Cuando escribes con amor verdadero», respondió Julián con voz suave pero firme, «la persona que recibe tus palabras no solo las lee, sino que se siente valorada, respetada y cuidada». El amor verdadero en la escritura se refleja en los pequeños detalles, recordar lo que alguien aprecia, redactar algo especial cuando está triste o simplemente escribir con la intención genuina de hacer feliz a esa persona. Al terminar la clase, Julián se quedó solo en el aula, borrando el pizarrón y reflexionando sobre sus propias palabras. Se preguntó cuándo había sido la última vez que Verónica había notado sus esfuerzos, cuándo había sido la última vez que le había agradecido por un gesto, o cuándo había sido la última vez que lo había mirado a los ojos mientras él intentaba compartir algo escrito con tanto cuidado. El regreso a casa siempre era el momento más difícil del día para Julián. Durante las 3 horas que pasaba en la universidad podía fingir que era un hombre independiente, respetado y valorado, pero en cuanto cruzaba el umbral de su casa volvía a convertirse en el esposo invisible, el que existía solo para servir y complacer, sin recibir nada a cambio. Aquella tarde, cuando Julián llegó a casa, encontró a doña Matilde sentada en la sala bebiendo té y viendo su telenovela favorita. Matilde Vargas de Herrera era una mujer de 68 años, de complexión robusta y carácter férreo, que había decidido desde el primer día que Julián no era lo suficientemente bueno para su hija. Durante 15 años había hecho todo lo posible por recordarle su lugar en la jerarquía familiar, que según ella estaba muy por debajo del suyo. «Julián», le gritó doña Matilde sin siquiera voltear a verlo. «Ven acá, tenemos que hablar de algo importante». El tono de voz de su suegra siempre lograba que Julián sintiera un nudo en el estómago. Se acercó lentamente y se quedó de pie frente al sillón donde doña Matilde mantenía su postura de reina dictando órdenes a sus súbditos. «Siéntate», le ordenó la mujer mayor, señalando una silla pequeña e incómoda que parecía haber sido colocada ahí específicamente para hacerlo sentir inferior. «Verónica y yo hemos decidido que este año vamos a organizar la cena navideña más grande y elegante que hayamos hecho jamás. Vamos a invitar a toda la familia, a los socios de Verónica, a los vecinos importantes y a algunas personas influyentes de la ciudad». Julián sintió que el aire se le escapaba de los pulmones,
mientras doña Matilde continuaba hablando con un entusiasmo que contrastaba dramáticamente con el terror que se apoderaba de él. Van a ser 30 personas, continuó doña Matilde sin notar la palidez que se había extendido por el rostro de Julián. Queremos impresionar a todos con una cena que demuestre el nivel social y económico de esta familia. Por supuesto, tú te vas a encargar de todo, el menú, las compras, la preparación, el servicio, la decoración, todo. Verónica y yo estaremos muy ocupadas atendiendo a los invitados importantes, así que no podremos ayudarte con esas cosas. Las palabras de doña Matilde caían sobre Julián como piedras pesadas. 30 personas, una cena elegante, todo bajo su responsabilidad. Sin ayuda, sin reconocimiento, solo la presión aplastante de satisfacer las expectativas de una familia que nunca estaba conforme con nada de lo que hacía. 30 personas, logró preguntar Julián con voz temblorosa. ¿Y cuándo sería esta cena? El 24 de diciembre, por supuesto, respondió doña Matilde como si fuera la cosa más obvia del mundo. Nochebuena es la fecha perfecta para demostrar la hospitalidad y el buen gusto de los Herrera. Espero que estés a la altura de las circunstancias, Julián. Esta es tu oportunidad para finalmente demostrar que puedes ser un esposo digno de mi hija. En ese momento, Verónica llegó del despacho y se unió a la conversación como si hubiera estado planeándola durante semanas, lo cual probablemente era cierto. Se sentó en su sillón favorito, se quitó los tacones y sonrió con una satisfacción que Julián hacía años que no veía dirigida hacia él. Mi madre ya te explicó todo, dijo Verónica sin siquiera preguntarle qué pensaba sobre el asunto. Esta cena va a ser muy importante para mi carrera. Algunos de los socios principales de la firma van a estar ahí y necesito que todo salga perfecto. Confío en que harás tu mejor esfuerzo. Julián los miraba a ambas con una mezcla de incredulidad y desesperación. Madre e hija hablaban de él como si no estuviera presente, como si fuera un empleado al que le estaban asignando una tarea, no como el esposo y yerno que merecía ser consultado sobre decisiones que afectarían dramáticamente su vida durante las próximas semanas. ¿Podríamos contratar un servicio de catering?, preguntó Julián tímidamente, sabiendo ya cuál sería la respuesta, pero aferrándose a una pequeña esperanza. Por supuesto que no, exclamó doña Matilde indignada. ¿Qué van a pensar los invitados, que no tenemos un esposo capaz de organizar una cena para su propia familia? La comida hecha en casa es lo que distingue a una familia de clase de esas familias nuevas, ricas, que no tienen tradiciones ni valores. Verónica asintió con aprobación. Además, tú eres profesor universitario. Esto debería ser fácil para ti. Es tu oportunidad de brillar, de demostrar para qué sirves realmente. Esas últimas palabras se clavaron en el corazón de Julián como dagas. ¿Para qué sirves realmente? Como si 15 años de cuidar su hogar, criar a su hijo, mantener su trabajo y soportar las humillaciones constantes no fueran suficiente prueba de su valor como persona. Emiliano llegó de la escuela justo cuando su madre y su abuela terminaban de planificar la cena navideña. El joven percibió inmediatamente la tensión en el ambiente y la expresión derrotada en el rostro de su padre. Se acercó a Julián y le preguntó en voz baja, ¿estás bien, papá? Julián intentó sonreír, pero sus ojos no pudieron ocultar el cansancio y la tristeza que se habían apoderado de él. Sí, hijo, solo estamos planeando la cena de Nochebuena. Emiliano miró a su madre y a su abuela, y luego volvió a mirar a su padre. A los 15 años ya era lo suficientemente maduro para entender que algo no estaba bien en esa situación. Había crecido observando cómo trataban a Julián y cada año que pasaba se sentía más incómodo con la dinámica familiar. Esa noche, después de la cena, Julián se encerró en su recámara y se sentó frente al espejo de su tocador. El hombre que lo miraba desde el reflejo parecía un extraño, ojos apagados, piel pálida, expresión derrotada. ¿Cuándo había perdido el Julián valiente y apasionado que una vez soñaba con publicar su propio libro? ¿Cuándo había aceptado convertirse en una sombra de sí mismo?
Tomó un cuaderno y comenzó a escribir la lista de todo lo que tendría que hacer para la cena navideña. Mientras anotaba cada elemento, sentía como el peso de la responsabilidad se hacía más y más pesado sobre sus hombros. 30 invitados, 5 platillos principales, 3 tipos de postres, bebidas, decoración, servicio, todo recaía sobre él. Y por primera vez en 15 años de matrimonio, Julián comenzó a preguntarse si valdría la pena seguir cargando con ese peso. Los primeros rayos del sol apenas comenzaban a filtrarse por las ventanas de la cocina cuando Julián ya estaba de pie con una taza de café frío en las manos y rodeado de papeles llenos de listas, números y cálculos. Había pasado la madrugada entera planeando cada detalle de la cena navideña, tratando de encontrar la manera de organizar todo para 30 personas sin perder la cordura en el proceso. Sus ojos estaban rojos por la falta de sueño y sus manos temblaban ligeramente por la cafeína y los nervios. Durante los últimos 5 días, Julián había intentado mantener su rutina normal mientras organizaba en secreto los preparativos para la cena. Se levantaba 2 horas más temprano para revisar recetas, hacer listas de compras y calcular cantidades. En la universidad trataba de concentrarse en sus clases, pero su mente constantemente regresaba a los pendientes que lo esperaban en casa. Sus estudiantes habían comenzado a notar que su profesor favorito parecía distraído y cansado, aunque Julián se esforzaba por mantener su sonrisa profesional. La primera señal de que las cosas iban a empeorar llegó el martes por la mañana, cuando Verónica bajó a desayunar con el teléfono pegado a la oreja, hablando animadamente con alguien sobre la cena navideña. Julián la escuchó desde la cocina mientras preparaba sus huevos revueltos y sintió que se le helaba la sangre cuando oyó las palabras que más temía. Por supuesto que pueden venir, decía Verónica con entusiasmo. Mi esposo es profesor universitario, puede organizar comida para el doble de personas sin ningún problema. Sí, traigan a sus esposas también. Será una noche fantástica. Cuando Verónica colgó el teléfono, Julián se acercó lentamente con el plato de huevos en las manos, tratando de controlar el temblor en su voz. ¿Quiénes eran?, preguntó, aunque ya sabía que la respuesta no le iba a gustar. Los hermanos Gutiérrez, respondió Verónica sin levantar la vista del periódico. Son inversionistas muy importantes de Guadalajara. Acaban de confirmar que van a venir con sus esposas y sus cuñados. Son 6 personas más, pero no te preocupes, tú puedes manejar eso perfectamente. Julián sintió que el plato se le resbalaba de las manos, pero logró colocarlo en la mesa antes de que se cayera. 36 personas. La cifra resonaba en su cabeza como una sirena de alarma. Todo su plan cuidadosamente calculado se acababa de venir abajo con una simple llamada telefónica. Verónica, dijo Julián tratando de mantener la calma, ya teníamos calculado todo para 30 personas. 6 invitados más significa cambiar las cantidades de todos los ingredientes, conseguir más vajilla, reorganizar el espacio. Julián, lo interrumpió Verónica con tono impaciente, no seas dramático, es solo un poco más de comida. Tú estudiaste letras, esto es exactamente para lo que sirve tu disciplina, organización, detalle. Además, esta es una oportunidad increíble para mi negocio. Los hermanos Gutiérrez podrían invertir millones en nuestros proyectos. Julián se quedó callado. Viendo cómo su esposa terminaba de desayunar sin mostrar la más mínima consideración por el estrés adicional que le acababa de causar. Después de 15 años de matrimonio, ya sabía que protestar solo empeoraría las cosas. Verónica se fue a trabajar sin siquiera despedirse, dejando a Julián solo con sus pensamientos y una nueva lista de pendientes que parecía interminable. Esa tarde, cuando Julián regresó de la universidad, encontró a doña Matilde esperándolo en la cocina con una expresión de superioridad que no presagiaba nada bueno. La mujer mayor tenía varios libros de etiqueta y gastronomía abiertos sobre la mesa y una lista escrita con su letra perfecta y autoritaria. Julián, he estado pensando en el menú de la cena, comenzó doña Matilde sin saludar. Lo que habíamos planeado no está a la altura de los invitados que van a venir. Necesitamos agregar más platillos sofisticados.
Julián se sentó pesadamente en una silla, sintiéndose como si el mundo se le viniera encima. ¿Qué tenía en mente, doña Matilde? Primero, dijo la mujer mayor consultando su lista, quiero que agregues chiles en nogada auténticos, no esos que hacen con nuez comprada. Tienes que conseguir nueces frescas y pelarlas una por una. También quiero cochinita pibil tradicional, esa que lleva achiote verdadero y se cocina enterrada, aunque obvio no la puedes enterrar aquí, pero tiene que saber igual. Y los tamales no pueden ser solo de dulce y salados, tienen que ser oaxaqueños, de mole, de rajas con queso y también unos de piña para los niños. Con cada elemento que agregaba doña Matilde, Julián sentía que se le dificultaba más respirar. Ya no estaba hablando de una cena navideña, estaba hablando de un festín que requeriría días completos de preparación y una habilidad logística que, aunque Julián la tenía, sería imposible de ejecutar para una sola persona. Doña Matilde, intentó razonar Julián, preparar chiles en nogada para 36 personas me tomaría un día completo solo pelar las nueces. Y la cochinita pibil tradicional necesita marinarse por lo menos 24 horas. Tal vez podríamos simplificar el menú. Simplificar, se indignó doña Matilde. ¿Tú crees que los invitados de mi hija merecen comida simple? Julián, esto no es una taquiza de barrio, es una cena elegante para gente importante. Si no puedes estar a la altura, tal vez deberíamos contratar a alguien que sí pueda. La amenaza implícita era clara. Julián sabía que si doña Matilde convencía a Verónica de contratar ayuda externa, sería interpretado como una falla personal suya, como prueba de que no era capaz de cumplir con sus responsabilidades como esposo. En el mundo de doña Matilde, un hombre que no podía organizar la cena de su esposa era un hombre que no servía para nada. No es necesario contratar a nadie, murmuró Julián derrotado. Yo puedo hacerlo. Los siguientes días se convirtieron en una pesadilla de proporciones épicas. Julián se levantaba a las 4 de la mañana para comenzar con los preparativos que podía adelantar. Sus manos, que siempre habían sido su herramienta más preciada, comenzaron a agrietarse y sangrar por el exceso de trabajo. Pelar nueces durante horas, cortar verduras en cantidades industriales y amasar masa para docenas de tamales había convertido sus dedos en un mapa de heridas pequeñas pero dolorosas. En la universidad, sus estudiantes notaron el cambio dramático en su profesor. Julián, que siempre había sido enérgico y entusiasta, ahora parecía un autómata funcionando en piloto automático. Sus explicaciones eran menos detalladas, sus ejemplos menos precisos y más de una vez se quedó callado en medio de una oración, perdido en pensamiento sobre todo lo que tenía que hacer cuando regresara a casa. Rodrigo, el estudiante que siempre hacía preguntas profundas, se acercó a él después de la clase del jueves. Profesor Julián, le dijo con preocupación genuina, ¿se encuentra bien? Se le ve muy cansado últimamente. Julián intentó sonreír, pero sus ojos traicionaron el agotamiento que sentía. Solo estoy organizando una cena familiar grande, Rodrigo. Nada que no pueda manejar. ¿Necesita ayuda?, ofreció el joven. Varios compañeros de la clase estaríamos encantados de apoyarlo con lo que necesite. Usted siempre nos ha dado tanto. La oferta tocó profundamente el corazón de Julián. En la universidad, rodeado de estudiantes que lo respetaban y valoraban su conocimiento, se sentía apreciado de una manera que ya no experimentaba en su hogar. Pero también sabía que involucrar a sus alumnos en sus problemas familiares sería inapropiado. Te agradezco mucho, Rodrigo, respondió Julián con sinceridad, pero esto es algo que tengo que hacer yo solo. Esa noche, Emiliano encontró a su padre en la cocina pasada la medianoche, llorando silenciosamente mientras pelaba nueces con los dedos llenos de heridas. El joven de 15 años se había despertado para ir al baño y había visto la luz encendida en la planta baja. Sin hacer ruido, se acercó y vio el estado lamentable en el que se encontraba Julián. Papá, susurró Emiliano, acercándose lentamente. ¿Qué estás haciendo? Julián se sobresaltó y rápidamente se limpió las lágrimas tratando de ocultar su dolor.
Solo estoy preparando algunas cosas para la cena, hijo. Vete a dormir. Mañana tienes escuela. Emiliano se sentó junto a su padre y tomó algunas nueces. Déjame ayudarte. No puedes hacer todo esto tú solo. No, Emiliano, dijo Julián firmemente. Tú tienes que estudiar. Esta es mi responsabilidad. ¿Responsabilidad de quién?, preguntó Emiliano con una madurez que sorprendió a Julián. ¿Por qué mamá y la abuela no están aquí ayudándote? ¿Por qué siempre tienes que hacer todo tú solo? La pregunta de su hijo puso en palabras lo que Julián había estado sintiendo, pero no se había atrevido a verbalizar. ¿Por qué efectivamente toda la responsabilidad de una cena que beneficiaría principalmente a Verónica recaía únicamente sobre él? Así son las cosas, hijo, respondió Julián, repitiendo las palabras que había escuchado de doña Matilde durante años. Los esposos nos encargamos del hogar y de recibir a los invitados. Pero papá, insistió Emiliano, esto no es normal. Mis amigos me cuentan cómo sus padres organizan fiestas juntos, comparten las responsabilidades. ¿Por qué en nuestra casa todo recae sobre ti? Julián no tenía una respuesta que satisficiera a su hijo, porque él mismo había comenzado a cuestionar esa dinámica. Se quedaron trabajando juntos hasta las 2 de la mañana, pelando nueces en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El viernes por la tarde, cuando Julián regresó del supermercado con el quinto viaje de compras de la semana, encontró a Verónica en la sala con sus hermanos mayores, Adriana y Marcela, junto con sus respectivos esposos. Doña Matilde presidía la reunión como una reina recibiendo a sus cortesanos, y todos parecían estar pasándola de maravilla, discutiendo los planes para la cena navideña. Julián entró cargando bolsas pesadas llenas de ingredientes, con el cabello despeinado por el viento y la ropa arrugada por el esfuerzo físico de cargar las compras. Al verlo, doña Matilde hizo un gesto de desaprobación que no pasó desapercibido para nadie en la habitación. Julián, dijo doña Matilde con voz alta y deliberadamente crítica, ¿cómo es posible que llegues en ese estado cuando tenemos visitas? Un hombre de tu edad debería saber cómo presentarse apropiadamente. El comentario cayó sobre Julián como una bofetada pública. Los cuñados lo miraron con una mezcla de lástima y superioridad, mientras que Verónica ni siquiera levantó la vista de su copa de vino para defenderlo. Adriana y Marcela intercambiaron miradas incómodas, pero ninguna dijo nada. Disculpen, murmuró Julián, sintiéndose humillado frente a toda la familia. Solo estaba trayendo las compras para la cena. ¡Ay! La famosa cena, dijo Adriana con tono burlón. Verónica nos ha contado que va a ser algo espectacular. Espero que sepas organizar todo para tanta gente, Julián. Sería muy vergonzoso que algo saliera mal, especialmente considerando que mi hermana se está jugando su reputación profesional con esta cena, agregó Marcela con tono severo. Los invitados son gente muy importante, no podemos permitirnos ningún error. Julián sintió que el peso de las expectativas se hacía aún más pesado sobre sus hombros. No solo tenía que preparar una velada perfecta para 36 personas, sino que ahora toda la familia extendida estaba al tanto de la situación y esperando que él cumpliera con estándares imposiblemente altos. No se preocupen, logró decir Julián con voz temblorosa. Todo va a salir bien. Más vale, dijo doña Matilde con tono amenazante, porque si algo sale mal, todos van a saber exactamente de quién fue la culpa. Esa noche, después de que los invitados se fueran, Julián se encerró en el baño y lloró hasta quedarse sin lágrimas. Se miró en el espejo y vio a un hombre que había perdido completamente su dignidad y autorrespeto. Sus manos estaban destrozadas. Su espalda le dolía por cargar peso excesivo. Sus ojos estaban hinchados por el llanto y la falta de sueño, y su espíritu estaba completamente quebrado. Por primera vez en 15 años de matrimonio, Julián comenzó a fantasear con la idea de simplemente desaparecer. Imaginaba levantarse una mañana, tomar un tren a cualquier lugar lejos de ahí y nunca más tener que organizar cenas para gente que no apreciaba su esfuerzo.
La fantasía se sentía tan real y tan tentadora que lo asustó con su intensidad. Al día siguiente, sábado por la mañana, Julián despertó con fiebre y dolor de garganta. Su cuerpo, después de días de abuso y falta de descanso, finalmente había dicho basta. Pero cuando intentó quedarse en cama, doña Matilde apareció en su recámara con cara de pocos amigos. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó la mujer mayor con tono acusatorio. Faltan 6 días para la cena y todavía hay muchísimo que hacer. No es momento para enfermarse. Doña Matilde, dijo Julián con voz ronca, realmente me siento muy mal. Creo que necesito descansar aunque sea unas horas. El descanso puede esperar hasta después de la cena, declaró doña Matilde sin mostrar ni una pizca de compasión. Los compromisos familiares están antes que los caprichos personales. Julián se levantó de la cama como pudo y arrastrando los pies se dirigió a la cocina para continuar con su infierno personal. Emiliano lo encontró ahí una hora después, cortando verduras con movimientos mecánicos y fiebre alta. Papá, estás enfermo, dijo Emiliano alarmado. Deberías estar en cama. No puedo, hijo, respondió Julián con voz débil. Hay mucho que hacer. Emiliano miró a su padre con una mezcla de amor y rabia que lo sorprendió a sí mismo. Por primera vez en sus 15 años de vida, comenzó a odiar activamente la dinámica de su familia y empezó a planear secretamente maneras de ayudar a su padre, aunque eso significara desobedecer a su madre y a su abuela. La presión había alcanzado un punto insostenible y Julián sabía que algo tenía que ceder. Lo que no sabía era que ese algo sería él mismo. La mañana del 24 de diciembre llegó con una neblina espesa que parecía presagiar el caos que estaba por desatarse. Julián se despertó a las 4 de la madrugada con la garganta en carne viva y las manos tan hinchadas que apenas podía cerrar los puños. Durante los últimos 3 días había trabajado sin parar, durmiendo apenas 2 horas por noche, alimentándose únicamente de café y los restos de comida que encontraba mientras organizaba. Su cuerpo había llegado al límite, pero su mente se había vuelto extrañamente clara, como si la desesperación hubiera quemado todas las dudas y miedos que normalmente nublaban su juicio. Se dirigió a la cocina y encontró el desastre que había quedado de la noche anterior, vajillas sucias apiladas hasta el techo, ingredientes esparcidos por todas las superficies y el olor penetrante de especias impregnado en cada rincón de la casa. Los tamales estaban listos, la cochinita pibil marinándose, los chiles en nogada esperando su última capa de nueces recién peladas. Todo estaba progresando según el plan maestro que Julián había diseñado con precisión militar, pero él se sentía como un soldado que había perdido toda fe en la guerra que estaba peleando. Verónica bajó a las 7 de la mañana, impecablemente vestida, con una blusa blanca almidonada y falda de vestir, lista para su día triunfal como la anfitriona perfecta. Al ver a Julián en la cocina, rodeado del caos, frunció el ceño con disgusto. Julián, esto se ve terrible, dijo con tono crítico. Los invitados van a llegar a las 8 de la noche y la casa parece zona de guerra. Espero que tengas tiempo de limpiar todo esto y arreglarte apropiadamente antes de que llegue alguien. Julián la miró con una expresión que Verónica no había visto jamás en 15 años de matrimonio. No era sumisión, ni tristeza, ni siquiera enojo. Era algo mucho más peligroso. Era indiferencia total. Por primera vez en años, Julián veía a su esposa exactamente como lo que era, una extraña egoísta que había olvidado completamente que él era un ser humano con sentimientos y necesidades. Claro, Verónica, respondió Julián con una calma que sonaba antinatural. Todo estará perfecto para cuando regreses. Verónica lo estudió por un momento, sintiendo que algo había cambiado en el tono de su marido, pero no pudo identificar exactamente qué. Se sirvió su café y se marchó sin despedirse. Como siempre, doña Matilde apareció una hora después, vestida con su mejor traje negro y sus joyas más elegantes, lista para recibir cumplidos por la cena que Julián había preparado. Al entrar a la cocina, su primera reacción fue de horror absoluto. «Dios mío, Julián», exclamó dramáticamente.
¿Cómo es posible que todo esté tan desordenado? Los invitados no pueden ver la casa en este estado. No se preocupe, doña Matilde, dijo Julián con la misma calma inquietante. Todo estará listo a tiempo. Más vale, gruñó la mujer mayor. Verónica y yo vamos a salir a comprar las flores para los centros de mesa y a recoger los vinos que encargamos. Cuando regresemos, espero encontrar esta casa transformada en un lugar digno de recibir a gente importante. Julián asintió sin decir palabra y doña Matilde se marchó con una sensación extraña, como si hubiera algo amenazante en la tranquilidad de su yerno. Emiliano bajó a desayunar y encontró a su padre sentado en medio del caos, bebiendo una taza de té y mirando por la ventana con expresión pensativa. El joven había pasado las últimas noches despierto, preocupado por el estado físico y emocional de Julián, y había tomado la decisión de faltar a la cena navideña de su escuela para quedarse en casa y ayudarlo. Papá, dijo Emiliano sentándose junto a Julián, falté a la posada de la escuela. Me quedo aquí para ayudarte con todo. Julián volteó a ver a su hijo y por primera vez en días sonrió con genuina calidez. Tomó las manos de Emiliano entre las suyas y las besó suavemente. Mi amor, le dijo con voz tierna, tú no tienes que sacrificar tu diversión por los caprichos de tu madre y tu abuela. Ve a tu posada. Diviértete. Sé joven y libre mientras puedas. Pero papá, no puedo dejarte solo con todo esto, protestó Emiliano. No es justo. Tienes razón, dijo Julián con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No es justo. Pero a veces en la vida tenemos que tomar decisiones para cambiar las cosas que no son justas. Emiliano sintió un escalofrío al escuchar las palabras de su padre. Había algo definitivo en su tono, algo que sonaba a despedida. Pero Julián lo tranquilizó, le preparó su desayuno favorito y lo convenció de que se fuera a la posada, prometiéndole que todo estaría bien cuando regresara. Después de que Emiliano se marchó, Julián se quedó completamente solo en la casa. El silencio que lo rodeaba era profundo y pacífico, muy diferente al caos constante de voces exigentes y críticas que había llenado su vida durante tantos años. Se dirigió lentamente hacia su recámara como si fuera un sonámbulo, siguiendo un impulso que no podía controlar. Abrió el closet y sacó una maleta que no había usado desde su luna de miel 15 años atrás. Comenzó a empacar con movimientos deliberados y calmados, su ropa favorita, algunos documentos importantes, fotografías de Emiliano y el dinero que había estado ahorrando secretamente durante años de pequeños ingresos extra en la universidad. No era mucho, pero sería suficiente para comenzar. Mientras empacaba, su mente se llenó de recuerdos del hombre que había sido antes de convertirse en el esposo invisible de Verónica. Recordó sus sueños de publicar un libro, sus planes de viajar por América Latina descubriendo nuevas culturas. Su pasión por enseñar y escribir. ¿Cuándo había perdido todo eso? ¿Cuándo había aceptado convertirse en una sombra de sí mismo? La respuesta llegó con una claridad dolorosa. Lo había perdido gradualmente, día tras día, año tras año, cada vez que había elegido mantener la paz en lugar de defender su dignidad, cada vez que había aceptado una humillación para evitar un conflicto, cada vez que había puesto las necesidades de todos los demás antes que las suyas propias. Se dirigió al escritorio de su recámara y sacó una hoja de papel. Con mano temblorosa, pero determinada, comenzó a escribir una carta para Emiliano. Mi querido hijo, cuando leas esta carta, yo ya me habré ido. Quiero que sepas que esta decisión no tiene nada que ver contigo. Tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida y te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Pero ya no puedo seguir viviendo una vida que no es mía, siendo una persona que no reconozco cuando me veo en el espejo. Durante 15 años he tratado de ser el esposo perfecto, el yerno obediente, el hombre que nunca causa problemas ni tiene necesidades propias. Pero al hacerlo, he perdido completamente a Julián Herrera, el hombre que era antes de casarse con Verónica. Necesito encontrarlo de nuevo y para eso tengo que alejarme de todo lo que me recuerda a la persona en la que me convertí. No estoy huyendo de ti, hijo mío.
Estoy huyendo hacia mí mismo. Algún día, cuando seas mayor, espero que puedas entender que a veces un padre tiene que ser valiente y egoísta para poder enseñarle a su hijo que nunca debe aceptar ser tratado como menos de lo que vale. Te llamaré pronto. Te amo infinitamente. Tu papá, Julián. Dobló la carta cuidadosamente y la puso sobre la almohada de Emiliano. Luego regresó a la cocina, donde toda la comida para 36 personas esperaba ser terminada y servida. Por un momento, sintió la tentación de completar todo como había prometido, de cumplir hasta el final con las expectativas que otros habían puesto sobre él. Pero entonces recordó las palabras crueles de doña Matilde, la indiferencia constante de Verónica, la humillación pública que había sufrido frente a sus cuñadas, y supo que ya había hecho suficiente. Apagó todas las hornillas, cerró el refrigerador y dejó todo exactamente como estaba, un recordatorio tangible de todo el trabajo que había hecho solo, de toda la responsabilidad que había cargado sin ayuda, de todo el esfuerzo que nadie había valorado. Tomó su maleta, sus documentos y las llaves del auto. Antes de salir, se miró una última vez en el espejo del recibidor. El hombre que lo miraba desde el reflejo ya no era el Julián derrotado y agotado de la mañana, era alguien diferente, alguien que había tomado control de su propia vida por primera vez en 15 años. El viaje a la estación de tren fue surreal. Julián condujo por las calles de Ciudad de México como si fuera la última vez que las vería, grabando en su memoria los lugares que habían sido testigos de su vida durante tantos años. Al llegar, dejó el auto en el estacionamiento y le envió un mensaje de texto a Verónica con la ubicación, sin más explicación. En el mostrador de boletos compró un pasaje en el primer tren disponible hacia Guadalajara. No tenía un plan específico, no sabía dónde se quedaría ni qué haría cuando llegara. Lo único que sabía era que necesitaba estar lo más lejos posible de la cena navideña que había consumido las últimas semanas de su vida. Mientras esperaba en la sala de embarque, Julián sintió una mezcla extraña de terror y euforia. Por primera vez en 15 años no sabía qué iba a pasar en las siguientes horas, y esa incertidumbre se sentía como la libertad más pura que había experimentado jamás. El tren partió a las 5 de la tarde. Mientras se alejaba de la capital, Julián vio la ciudad hacerse pequeña allá abajo y sintió que una parte de su vida se cerraba para siempre. A las 6:30, cuando debería haber estado en su cocina dando los toques finales a la cena, Julián estaba viajando hacia una nueva vida a toda velocidad sobre los rieles. Mientras tanto, en la casa que había abandonado, Verónica y doña Matilde regresaron a las 7 de la noche cargadas de flores y vino. Esperando encontrar la transformación milagrosa que Julián siempre lograba realizar. Lo que encontraron fue el caos exacto que habían dejado en la mañana, con la diferencia de que ahora reinaba un silencio ominoso que les heló la sangre. Julián, gritó Verónica desde la entrada. ¿Dónde estás? No hubo respuesta. Doña Matilde corrió hacia la cocina y se quedó paralizada al ver que nada había progresado desde la mañana. Los tamales seguían sin terminar. La cochinita pibil no había sido sacada del horno. Los chiles en nogada estaban a medio preparar. Algo está muy mal, murmuró doña Matilde con pánico creciente en su voz. Verónica subió corriendo las escaleras gritando el nombre de su esposo. Al entrar a la recámara matrimonial encontró el closet abierto y varios cajones vacíos. Su primera reacción fue de confusión, luego de negación y, finalmente, de terror absoluto cuando la realidad comenzó a asentarse en su mente. A las 8 en punto, los primeros invitados comenzaron a llegar. Los hermanos Gutiérrez, elegantemente vestidos y con caras de expectativa, tocaron a la puerta esperando ser recibidos por la famosa cena que Verónica había prometido. Lo que encontraron fue a una anfitriona descompuesta y una casa sumida en el caos. ¿Dónde está su esposo?, preguntó la señora Gutiérrez, notando inmediatamente que algo estaba terriblemente mal. Tenemos una situación familiar, balbuceó Verónica, sin saber cómo explicar que su marido había desaparecido literalmente en el aire. Uno tras otro, los 36 invitados fueron llegando y encontrando la misma escena surrealista,
una casa sin anfitrión, una cena sin preparar y una Verónica cada vez más desesperada tratando de inventar explicaciones que sonaran creíbles. Doña Matilde, que había pasado semanas presumiendo sobre la cena espectacular que su yerno iba a organizar, se escondió en su recámara fingiendo jaqueca para no enfrentar la humillación de tener que explicar la ausencia de Julián. El padre Esteban, quien había sido invitado como una figura respetable de la comunidad, fue el primero en darse cuenta de que Julián no había tenido una emergencia familiar, sino que había tomado una decisión deliberada. Mientras Verónica corría de un lado a otro como gallina sin cabeza, el padre Esteban se acercó a Emiliano, quien había regresado de su posada para encontrarse con el caos absoluto. «Hijo», le dijo el padre Esteban suavemente, «¿tú sabes dónde está tu papá?». Emiliano, que había encontrado la carta de Julián y había entendido perfectamente lo que había pasado, miró al padre Esteban con ojos llenos de lágrimas, pero también de orgullo. «Mi papá se fue», dijo Emiliano con voz firme, «y creo que hizo lo correcto». Los invitados, cansados de esperar una cena que obviamente no iba a materializarse, comenzaron a marcharse uno por uno. Las miradas de juicio, los comentarios murmurados y las sonrisas de lástima que Verónica y doña Matilde recibieron esa noche fueron más devastadores que cualquier reproche directo. Para cuando el último invitado se fue, la casa quedó sumida en un silencio que parecía gritar la ausencia de Julián. Verónica se sentó en el sillón de la sala, rodeada de los restos de sus ambiciones sociales destruidas, y por primera vez en 15 años de matrimonio comenzó a preguntarse quién había sido realmente el hombre con el que había estado viviendo todo este tiempo. Julián, mientras tanto, llegó a Guadalajara sintiéndose como si hubiera nacido de nuevo. No sabía qué le deparaba el futuro, pero sabía que ya nunca más sería el esposo invisible que había dejado atrás en la capital. La primera noche de Julián en Guadalajara la pasó en un pequeño hotel cerca de la estación, despierto hasta la madrugada, sintiendo una mezcla extraña de liberación y terror. Cada vez que cerraba los ojos e imaginaba la cara de Verónica cuando había descubierto su ausencia, la desesperación de doña Matilde frente a los invitados y, sobre todo, la expresión de Emiliano al leer su carta. El remordimiento por haber abandonado a su hijo luchaba constantemente contra el alivio de haber escapado finalmente de una prisión que él mismo había ayudado a construir durante 15 años. Al amanecer del 25 de diciembre, Julián se duchó y se vistió con ropa que no había usado en años, una camisa azul que había comprado para una ocasión especial que nunca llegó y zapatos cómodos que Verónica siempre había criticado por ser demasiado informales. Al mirarse en el espejo del hotel, vio algo que no había visto en mucho tiempo, a Julián Herrera, no al esposo de Verónica Molina. Salió a caminar por las calles de Guadalajara sin rumbo fijo, solo disfrutando la sensación de poder decidir hacia dónde ir, sin tener que pedirle permiso a nadie ni explicar sus movimientos. Se detuvo en una cafetería pequeña y acogedora en el barrio de Chapultepec, donde ordenó un café con leche y unas enchiladas verdes. Mientras comía lentamente, saboreando cada bocado sin la prisa constante que había caracterizado sus comidas durante años, se dio cuenta de que había olvidado completamente cómo se sentía disfrutar la comida sin preocuparse por quién más tenía que alimentar. En la mesa de al lado escuchó a una pareja de turistas extranjeros preguntándole al mesero sobre los mejores restaurantes de cocina mexicana contemporánea en la ciudad. El mesero mencionó varios nombres, pero uno llamó inmediatamente la atención de Julián: Raíces de México, el restaurante de Andrés Salgado, su amigo de juventud, con quien había perdido contacto años atrás. Andrés había sido compañero de Julián en la Facultad de Letras, y juntos habían soñado con revolucionar la narrativa mexicana combinando tradición con presentaciones modernas y creativas. Mientras Julián había abandonado sus sueños literarios para convertirse en un esposo sometido, Andrés había perseguido los suyos hasta convertirse en uno de los escritores más reconocidos del país. Julián recordó vívidamente las largas conversaciones que tenían sobre literatura, vida y sus planes para el futuro, cuando ambos creían que el mundo estaba lleno de posibilidades infinitas. Sin pensarlo dos veces, Julián tomó un taxi y se dirigió hacia el restaurante de Andrés.
Durante el viaje, sus nervios se intensificaron. ¿Qué diría? ¿Cómo explicaría su repentina aparición después de años de silencio? ¿Lo recordaría siquiera después de tanto tiempo? Raíces de México estaba ubicado en una casona colonial restaurada en el barrio de San Pedro Tlaquepaque, con un jardín interior lleno de plantas nativas y una decoración que combinaba perfectamente lo tradicional con lo contemporáneo. Julián se quedó parado frente a la entrada durante varios minutos, admirando el lugar que representaba exactamente el tipo de espacio cultural que él había soñado tener alguna vez. Al entrar, le pidió al anfitrión hablar con el escritor Andrés Salgado. La joven lo miró con curiosidad, preguntándole si tenía cita previa, pero algo en la expresión de Julián lo convenció de ir a buscarlo. 5 minutos después, Julián escuchó una voz familiar gritando su nombre desde la biblioteca del restaurante. Julián Herrera, no puedo creerlo. Andrés Salgado apareció limpiándose las manos con un pañuelo, con el cabello canoso y algunas líneas de expresión que no tenía 20 años atrás, pero con la misma sonrisa brillante y los mismos ojos llenos de pasión que Julián recordaba. Sin dudarlo, lo abrazó con el cariño genuino de quien reencuentra a un hermano perdido. Andrés, murmuró Julián sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir. Necesitaba verte. Andrés lo estudió con la mirada, notando inmediatamente que algo profundo había cambiado en su viejo amigo. El Julián que él recordaba era un hombre lleno de vida y ambición, pero la persona que tenía frente a él parecía haber pasado por una batalla muy difícil. Ven, le dijo tomándolo del brazo. Vamos a mi oficina, tenemos mucho de qué platicar. Durante las siguientes 2 horas, Julián le contó todo a Andrés, su matrimonio con Verónica, los años de humillaciones constantes, la tiranía de doña Matilde, la cena navideña que había sido la gota que derramó el vaso, y su decisión de escapar, que lo había llevado hasta ahí. Andrés lo escuchó sin interrumpir, asintiendo comprensivamente y ofreciéndole pañuelos cuando las lágrimas finalmente llegaron. Julián, le dijo Andrés cuando él terminó de hablar, ¿te das cuenta de lo que acabas de hacer? Acabas de salvarte la vida. El hombre que conocí hace 20 años nunca habría aceptado ser tratado así. Me da gusto saber que todavía existe dentro de ti. No sé si todavía existe, confesó Julián. He pasado tanto tiempo siendo lo que otros esperaban de mí, que ya ni siquiera sé quién soy realmente. Entonces vamos a averiguarlo, declaró Andrés con determinación. Quédate en Guadalajara unos días, trabaja conmigo en el restaurante, redescubre tu pasión, recuerda por qué decidiste estudiar literatura. El Julián que yo conocía tenía un talento extraordinario y una visión única. Vamos a encontrarlo. Esa misma tarde, Andrés lo llevó a recorrer varios mercados locales, mostrándole libros, manuscritos y nuevas corrientes narrativas que se habían desarrollado en la literatura mexicana contemporánea. Julián se sintió como un niño en una juguetería, redescubriendo la emoción de explorar palabras, historias y posibilidades creativas, sin la presión de tener que complacer a nadie más que a sí mismo. Mientras tanto, en Ciudad de México, las consecuencias de la huida de Julián se extendían como ondas expansivas por toda la comunidad. La historia del esposo que había abandonado la cena navideña más importante del año se había convertido en el chisme más comentado del barrio Roma. Las versiones variaban, algunos decían que Julián había tenido una crisis nerviosa, otros que había descubierto una infidelidad de Verónica. Pero todas coincidían en que algo muy serio había pasado en la familia Herrera Molina. Verónica había faltado al despacho durante 3 días, encerrada en su casa, alternando entre la furia y la desesperación. Su imagen de mujer exitosa y respetable se había hecho pedazos frente a toda la comunidad y no sabía cómo reconstruirla. Por primera vez en su vida, se veía obligada a enfrentar las consecuencias de sus acciones sin tener a Julián ahí para resolver los problemas que ella creaba. Doña Matilde había caído en cama fingiendo estar gravemente enferma para evitar enfrentar a las vecinas que venían a preguntar por Julián, con caras de falsa preocupación y curiosidad genuina. La mujer que siempre había presumido sobre lo bien que había educado a su yerno para ser un esposo perfecto,
ahora tenía que lidiar con el hecho de que ese mismo yerno la había abandonado frente a toda la comunidad. Emiliano era quien más sufría en medio del caos. El joven había leído la carta de su padre docenas de veces tratando de entender completamente las razones detrás de su decisión. Aunque parte de él estaba furioso por haber sido abandonado, otra parte más profunda admiraba secretamente el valor que había demostrado Julián. Emiliano había sido testigo de años de maltrato hacia su padre y aunque le dolía admitirlo, sabía que su madre y su abuela se merecían lo que estaba pasando. El padre Esteban visitó la casa de los Herrera el 28 de diciembre. Como líder espiritual respetado en la comunidad, había decidido intervenir antes de que la situación se saliera completamente de control. Encontró a Verónica en la sala, sin maquillaje y con la ropa arrugada, bebiendo vino a plena luz del día. Verónica, le dijo el padre Esteban con voz firme pero comprensiva, tenemos que hablar seriamente sobre lo que pasó. Padre, respondió Verónica con amargura, mi esposo me humilló frente a toda la comunidad. Me abandonó en el momento más importante, sin explicación alguna, ¿cómo puedo perdonar algo así? Verónica, dijo el padre Esteban sentándose frente a ella, ¿alguna vez te has preguntado por qué Julián tomó esa decisión? Un hombre no abandona su hogar de la nada. Algo muy grave tuvo que pasar para que llegara a ese extremo. Julián siempre ha sido exagerado, murmuró Verónica, pero su voz sonaba menos convincente que antes. El padre Esteban pasó la siguiente hora haciéndole preguntas incómodas a Verónica. ¿Cuándo había sido la última vez que había ayudado a Julián con las tareas del hogar? ¿Cuándo había sido la última vez que lo había invitado a cenar solo por el placer de su compañía? ¿Cuándo había sido la última vez que le había preguntado sobre sus sueños, sus miedos, sus esperanzas? Cada pregunta era como un puñal que se clavaba más profundo en la conciencia de Verónica. Gradualmente comenzó a darse cuenta de que durante años había tratado a Julián como un sirviente en lugar de como su esposo, y que su madre había sido su cómplice en esa dinámica tóxica. Pero padre, dijo Verónica con voz quebrada, ¿cómo puedo arreglar algo que he estado destruyendo durante 15 años? Primero, respondió el padre Esteban, tienes que reconocer completamente el daño que has causado. Segundo, tienes que estar dispuesta a cambiar radicalmente tu comportamiento. Y tercero, tienes que aceptar que Julián tiene todo el derecho de decidir si quiere darte una segunda oportunidad o no. En Guadalajara, Julián había pasado una semana trabajando junto a Andrés en el restaurante, redescubriendo gradualmente su pasión por la literatura y la enseñanza. Cada día se sentía más fuerte, más seguro de sí mismo, más conectado con el hombre que había sido antes de perderse en el matrimonio. Andrés lo había puesto a cargo de diseñar un ciclo de lecturas para fin de año, y Julián había creado un programa que combinaba autores clásicos de Jalisco con voces contemporáneas, logrando una fusión única que impresionó a todos los asistentes. Julián, le dijo Andrés después de una noche particularmente exitosa, tienes que quedarte aquí. Abre tu propio espacio cultural. Tienes el talento, tienes la experiencia y ahora tienes la libertad para hacer lo que siempre quisiste hacer. Julián lo consideró seriamente. La idea de comenzar una nueva vida en Guadalajara, lejos de todo lo que lo había lastimado, era tremendamente tentadora. Pero también sabía que tenía asuntos pendientes en Ciudad de México, especialmente con Emiliano, y que huir para siempre no resolvería realmente los problemas que había dejado atrás. Primero tengo que regresar y cerrar algunos círculos, le dijo finalmente a Andrés. Si después de eso todavía quiero mudarme, entonces lo haré. Pero tiene que ser una decisión tomada desde la paz, no desde el miedo. El 3 de enero, Julián tomó un tren de regreso a la capital. Durante las 2 semanas que había pasado en Guadalajara, había recibido docenas de llamadas de Verónica, de doña Matilde y de Emiliano, pero no había contestado ninguna. Necesitaba ese tiempo para sanar y fortalecerse antes de enfrentar a su familia. Al bajar del tren, Julián se sintió completamente diferente al hombre que había huido 2 semanas atrás. Caminaba con la espalda recta, la cabeza en alto y una seguridad en sí mismo que no había tenido en años.
Había recuperado su dignidad y estaba decidido a no volverla a perder jamás. Tomó un taxi directamente a su casa. Al llegar encontró el jardín descuidado, las cortinas cerradas y un ambiente general de desolación que contrastaba dramáticamente con la casa siempre impecable que él había mantenido durante 15 años. Verónica salió corriendo cuando escuchó el taxi, con los ojos llenos de lágrimas y una expresión de alivio mezclada con terror. Julián, dijo con voz temblorosa, gracias a Dios que regresaste. Pensé que te había perdido para siempre. Julián la miró con una calma que la desarmó completamente. No era la mirada sumisa del esposo que había sido, ni la mirada furiosa que ella había esperado. Era la mirada de un hombre que había encontrado su poder y estaba dispuesto a usarlo. Verónica, dijo Julián con voz firme pero serena, tenemos que hablar, pero primero quiero ver a Emiliano. Su hijo salió corriendo y se lanzó a sus brazos llorando de alivio y felicidad. Julián lo abrazó fuertemente, disculpándose por haberlo dejado, pero explicándole que había sido necesario para poder regresar como un padre más fuerte. Papá, le susurró Emiliano al oído, estoy orgulloso de ti. Hiciste lo que tenías que hacer. Esa noche Julián se sentó con Verónica y doña Matilde en la sala. La atmósfera era tensa, pero Julián irradiaba una seguridad que nunca antes había demostrado. Antes de que digan cualquier cosa, comenzó Julián, quiero que sepan que he regresado, pero no de la misma manera que me fui. He regresado como un hombre nuevo, con condiciones nuevas. Y si no están dispuestas a aceptarlas, me voy otra vez y esta vez será para siempre. Verónica y doña Matilde intercambiaron miradas nerviosas. Dándose cuenta de que la dinámica familiar había cambiado irreversiblemente. Primera condición, continuó Julián. Nunca más volveré a ser tratado como un empleado en mi propia casa. Si organizamos una cena, será una decisión que tomemos juntos, con responsabilidades compartidas y ayuda real, no solo de palabra. Segunda condición. Doña Matilde, usted puede vivir en esta casa, pero ya no va a decidir sobre mi vida, mi ropa, mi comida o cualquier otro aspecto de mi existencia. Tercera condición. Verónica, si quieres seguir casada conmigo, vas a tratarme con respeto, consideración y como tu igual, no como tu subordinado. Y si no aceptan estas condiciones, terminó Julián con voz firme, me voy mañana mismo, le pido el divorcio a un abogado, me llevo a Emiliano y empiezo mi propia vida en otro lugar donde me valoren como merezco. El silencio que siguió fue ensordecedor. Verónica y doña Matilde se dieron cuenta de que Julián no estaba negociando ni pidiendo permiso, estaba estableciendo límites no negociables y, por primera vez en 15 años, ellas eran quienes tenían que decidir si estaban dispuestas a cambiar. Julián, dijo Verónica finalmente con voz quebrada, acepto todas tus condiciones. He tenido 2 semanas para pensar en todo lo que te hice y tienes razón en todo. No merezco otra oportunidad, pero si me la das, prometo que las cosas van a ser diferentes. Doña Matilde, que había permanecido callada durante toda la conversación, finalmente habló con voz diminuta, Julián, yo no sabía que te hacíamos sentir tan mal. Pensé que así eran las cosas, como habían sido siempre. Doña Matilde, respondió Julián con firmeza pero sin crueldad, las cosas pueden cambiar si todos ponemos de nuestra parte, pero tiene que ser un cambio real, no solo de palabra. Los meses siguientes fueron una transformación completa para la familia Herrera Molina. Verónica comenzó terapia matrimonial con Julián, donde aprendió a reconocer y cambiar patrones de comportamiento que había repetido durante años. Doña Matilde, aunque con dificultades, comenzó a respetar los límites que Julián había establecido y poco a poco desarrolló una relación más saludable con su yerno. Julián regresó a trabajar en la universidad con una energía renovada y además comenzó a planear la apertura de su propio centro cultural en Guadalajara con la ayuda y el apoyo de Andrés. Emiliano, que había sido testigo de toda la transformación, se convirtió en el mayor admirador de su padre. El joven había aprendido una lección invaluable,
que un hombre nunca debe aceptar ser tratado como menos de lo que vale y que a veces es necesario arriesgar todo para recuperar la dignidad perdida. El día que Julián inauguró Palabras de Libertad, su espacio cultural, toda la comunidad que una vez había murmurado sobre su escape vino a celebrar con él. El hombre que una vez había organizado solo una cena para 36 personas sin recibir reconocimiento, ahora era dueño de su propio proyecto, respetado por su comunidad y admirado por su familia. Julián había aprendido que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia. Había aprendido que poner límites no es crueldad, sino necesidad. Y más importante que todo, había aprendido que nunca es demasiado tarde para salvarse a uno mismo y comenzar la vida que siempre se mereció vivir. La historia de Julián Herrera nos enseña una de las lecciones más poderosas que podemos aprender en la vida, que nunca es demasiado tarde para salvarnos y recuperar la dignidad que hemos perdido en el camino. Durante 15 años, Julián vivió en una prisión invisible, construida ladrillo por ladrillo con cada humillación que aceptó, cada límite que no puso, cada vez que eligió la paz temporal sobre su bienestar permanente. ¿Cuántas veces nos encontramos viviendo la vida de otra persona, cumpliendo expectativas ajenas, moldeándonos para encajar en roles que otros diseñaron para nosotros? Julián nos muestra que el momento más aterrador de nuestras vidas puede convertirse también en el más liberador cuando finalmente decidimos que ya no podemos seguir siendo menos de lo que valemos. El tren que tomó Julián no lo llevó solo a Guadalajara. Lo llevó hacia sí mismo. Nos recuerda que a veces tenemos que alejarnos físicamente de las situaciones tóxicas para poder ver con claridad quiénes somos realmente cuando no estamos tratando de complacer a nadie más. En la distancia, rodeado de personas que lo valoraban por quien era y no por lo que podía hacer por ellos, Julián redescubrió su esencia. La verdadera fortaleza de Julián no estuvo en huir, sino en regresar. Regresó transformado, con límites claros, con amor propio restaurado y con la determinación inquebrantable de no volver a aceptar migajas cuando merecía el banquete completo. Su regreso nos enseña que enfrentar nuestros miedos y establecer límites saludables no es crueldad, es supervivencia emocional. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, en qué áreas estamos aceptando menos de lo que merecemos, cuántas veces hemos callado cuando deberíamos haber hablado, cuántas humillaciones hemos normalizado. En nombre del amor, la familia o la paz. Julián nos demuestra que el respeto hacia nosotros mismos debe ser innegociable y que enseñar a otros cómo tratarnos es una de nuestras responsabilidades más importantes. El renacimiento de Julián no fue solo personal, fue familiar. Al salvarse a sí mismo, salvó también a su hijo Emiliano, quien aprendió que un hombre fuerte no es el que aguanta todo en silencio, sino el que tiene el valor de decir, hasta aquí. Le mostró a Verónica que el amor verdadero requiere respeto mutuo, no sumisión. Incluso le enseñó a doña Matilde que las tradiciones pueden evolucionar sin perder su esencia. La historia de Julián nos recuerda que no somos responsables de cambiar a las personas que nos lastiman, pero sí somos responsables de protegernos de ese daño. Establecer límites no nos convierte en personas malas, nos convierte en personas que se valoran. El amor propio no es egoísmo, es la base de todas las relaciones saludables que podemos tener en la vida. Cada uno de nosotros tiene derecho a ser tratado con dignidad, respeto y consideración. Si estás viviendo una situación similar a la de Julián, recuerda que siempre tienes opciones, aunque no las veas claramente en este momento. A veces la decisión más amorosa que podemos tomar es hacia nosotros mismos, y ese amor bien dirigido puede transformar no solo nuestras vidas, sino también las vidas de todos los que nos rodean. La escritura de Julián se convirtió en metáfora de su vida. Durante años escribió para complacer a otros mientras él mismo se moría de hambre emocional. Cuando finalmente decidió alimentar su propia alma, descubrió que tenía mucho más que ofrecer al mundo. Su centro cultural, Palabras de Libertad, no solo comparte literatura, comparte esperanza con todas las personas que han perdido de vista su propio valor. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás leyendo. Es muy importante para nosotros.
Dale tu apoyo y sigue este espacio para recibir más relatos inspiradores como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la siguiente narración y sorpréndete.